La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Amado Dios, te adoramos y te alabamos por la supereminente grandeza de tu poder que se mueve entre nosotros, tus hijos. Gracias por amarnos en Cristo y gracias por tu palabra que fluye como ríos de agua viva para darnos muchas bendiciones. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es conocerte, amarte y servirte cada día! En este momento pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude a entender la verdad de tu maravillosa palabra que nos concede la vida abundante y eterna. Alabado seas, Señor nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. Apreciados hermanos y amigos, en esta hora vamos a estar viendo un mensaje titulado El bautismo del Espíritu Santo. Primero vemos que el Espíritu Santo obra en cada creyente desde antes que seamos salvos. Él trabaja desde afuera de nosotros y alrededor de nosotros, convenciéndonos de toda mala obra. Y así nos insta a dejar todo lo malo. Él nos va redarguyendo cada día, haciéndonos ver la enorme necesidad que tenemos de librarnos del pecado. Y Él es el que nos hace comprender que debemos de dejar la forma y el estilo de vida de error que nos produce mucho dolor. Él es el que nos hace desear un cambio de vida radical. La salvación de todos los pecadores es solo por obra del Espíritu Santo, y esto en un proceso que es siempre de menos a más. El Espíritu Santo nos acompaña y nos invita para reconciliarnos con Dios. Esto a través de otras personas o haciéndonos entender en nuestra mente o en nuestra conciencia. Y así cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos da un nacimiento espiritual para una nueva vida espiritual, con un nuevo corazón y una nueva mente. Y de ese modo somos sellados con el Espíritu Santo para la vida eterna. Por esto dice en Efesios 1, versos 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y así el Espíritu Santo es el que nos va renovando y transformando paso a paso, según como nosotros vamos recibiendo y viviendo la experiencia del cambio de vida que viene por escuchar y recibir la palabra de Dios escrita. Por esto dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando estamos en esta condición, ya estamos preparados para recibir al Espíritu Santo. Por eso cuando Cristo resucitó se apareció a sus discípulos y sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Como dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 20 versos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así es cuando los creyentes nos encontramos en semejantes situaciones a la de los discípulos de Jesucristo, entonces estamos preparados y listos para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra como Él quiere y cuando Él quiere. Por eso en algunos casos viene antes del bautismo a morar dentro de los creyentes. Pero la plenitud del Espíritu Santo solo lo recibimos cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Por esto dice en San Juan capítulo 14 versos 15 y 16: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La salvación de nuestras almas es una experiencia maravillosa que produce un gran gozo en nuestras vidas, y el bautismo del Espíritu Santo es otra mayor experiencia que nos permite la presencia de Dios y su poder sobrenatural en nuestras vidas, colmándonos así con un gozo inefable y glorioso, con una paz inmensa y un amor desbordante, maravilloso. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia muy clara y definida, en la cual podemos saber con toda seguridad que hemos recibido la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Por esto Pablo les hace recordar a los corintios en 1 Corintios 6 versos 19, diciéndoles: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El bautismo del Espíritu Santo no es igual a la obra de santificación o de regeneración del Espíritu Santo. Decimos esto porque hay doctrinas que no aceptan el bautismo del Espíritu Santo y lo relacionan a cualquier otra experiencia cristiana. El bautismo del Espíritu Santo es básicamente una investidura sobrenatural de poder, para así dar testimonio de Cristo con gran poder, y es también para servir a Dios en el Espíritu, pues solo así podemos hacer la obra del ministerio eficazmente, lo que nunca se podría lograr sin el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es igual a ser sellados con el Espíritu Santo, como también algunos lo explican equivocadamente, pues un creyente verdadero puede estar mucho tiempo sin el bautismo del Espíritu Santo, sencillamente porque no ha sido instruido en estas cosas o porque no se ha dispuesto para recibirlo. Por esto vemos en Hechos capítulo 8 versos del 14 al 17. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otro caso semejante se registra en la escritura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al verso 7. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
y eran por todos unos 12 hombres. ¡Qué precioso! Alabado sea Dios. A veces también Dios bautiza con el Espíritu Santo junto o antes del bautismo en agua, porque como ya hemos dicho, el Espíritu Santo es soberano y hace su voluntad en cada creyente. Vemos que a pesar de tanta evidencia bíblica, hay quienes anulan y tuercen esta experiencia y enseñanza tan importante. Algunos líderes modernos han negado y han distorsionado este maravilloso hecho histórico y también presente, que se encuentra registrado en los 4 evangelios. Vemos ligeramente. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. San Marcos 1:8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. San Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y San Juan 1 versos 33 dice: Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. El maravilloso Evangelio de Jesucristo ha sido y sigue siendo atacado en todas sus formas. Por eso también hay otros falsos maestros que dicen que el bautismo del Espíritu Santo fue una sola vez, aunque vemos en el libro de los Hechos que esto ocurrió varias veces y sobre diferentes grupos de personas. Otros predicadores modernos hacen todo un espectáculo con muchas rarezas y extremismos que confunden a muchos. Por decir, uno se pone al frente para empujarlo y otros por detrás para ayudarle a caer. Estas cosas no tienen ningún sustento bíblico. Además, el Espíritu Santo no necesita una empujadita de nadie. Debemos de saber que Jesucristo y su Evangelio verdadero es perfecto y eterno, no necesita renovarse ni modernizarse. Por esto dice en Hebreos 13 versos 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El bautismo con el Espíritu Santo es para tener poder espiritual para todo servicio y toda labor espiritual. Por esto dice en Hechos capítulo 1 versos 8: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que mediante esta maravillosa experiencia los cristianos recibimos poder contra el pecado, poder para vencer al mundo, poder para controlar y acabar con los deseos de nuestra carne y así mantenernos llenos del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es interesante saber que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo en agua, para darle la investidura de poder. Por esto el mismo Señor Jesucristo declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual nuestro Señor se movió en grande demostración del Espíritu y del poder de Dios. Por esto también dice en Hechos capítulo 10 versos 38: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sin el bautismo del Espíritu Santo, nadie puede hacer la obra auténtica y sobrenatural de Dios.
Además, solo el Espíritu Santo nos ayuda a terminar con toda práctica carnal en nuestra vida, ya que por naturaleza adámica somos todos carnales 100%. Pero si nos dejamos enseñar y guiar por el Espíritu Santo, entonces seremos espirituales. Pues el Espíritu Santo es santo, por eso Él no aprueba ni tolera ninguna clase de pecado, pues Él nunca comete ningún error ni se equivoca en nada, ni tampoco lleva a ningún exceso o ninguna exageración de ninguna forma. Por esto muchos pecan contra el Espíritu, atribuyéndole cosas que Él no hizo. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego es de vital y de gran importancia para todo creyente, sin el cual no se puede hacer la voluntad de Dios, pues la obra de Dios es el trabajo más importante de todo creyente, para hacer por sobre todo y ante todo trabajo y accionar natural en esta tierra. Y sabemos que la obra sobrenatural de Dios está llena de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anunciare el Evangelio. También es necesario entender que la palabra bautismo significa ser sumergido o integrado. Por esto dice en 1 Corintios 12, versos 13, que hemos sido bautizados en un mismo cuerpo, y esto es en un solo organismo espiritual vivo, que es el cuerpo de Cristo o la Iglesia de Dios. Es claro que este versículo no se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, hay quienes han anulado el bautismo del Espíritu Santo usando incorrectamente este versículo. Pero es comprensible que aquellos cristianos que nunca han tenido esta experiencia maravillosa del bautismo del Espíritu Santo puedan dudar o rechazar equivocadamente la verdad de Dios por ignorancia, o tal vez porque han recibido una mala instrucción al respecto. Con todo eso solo estamos exponiendo una verdad fundamental de la sana doctrina. El bautismo del Espíritu Santo se manifiesta y viene con uno o con varios dones de entre los 9 dones sobrenaturales, y esto según la voluntad del Espíritu. Por esto dice en 1 Corintios 12, versos del 7 al 11: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por esto, amado de Dios, cuando somos bautizados, todos recibimos las herramientas de Dios para servirle de una manera sobrenatural, que son los dones del Espíritu Santo. Por esto, el bautismo del Espíritu Santo es un mandamiento para todo cristiano, y no es una sugerencia ni una opción para los que quieran recibirlo. Todo cristiano consciente se da cuenta que necesita mucho poder en todo aspecto de su vida. Por eso Dios nos concede a nosotros los cristianos ese poder a través de la llenura del Espíritu Santo, como una muestra de lo que Dios hace y puede hacer en cada creyente. Vemos en Hechos 6, versos 8, que dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Toda persona que se llena del Espíritu Santo está capacitado para hacer grandes cosas. El bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre y de Cristo
para todo creyente. Es el don o regalo inefable que debemos todos recibirlo. Por eso también dice en Hechos capítulo 2 versos 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo creyente que ha nacido de nuevo por medio del arrepentimiento debe rendir su corazón en obediencia a Dios. Debe mantener su comunión con Dios y mantenerse en paz con todos, porque va a ser templo del Espíritu Santo, pues este don inefable solamente hay que recibirlo por fe. Y todos los cristianos verdaderos sabemos que Jesucristo ha resucitado y está vivo. Él está presente en todo lugar. Él es el que bautiza. Por eso en esta misma hora puedes ser bautizado, puedes ser lleno, si estás listo para recibirlo. Solo necesitas creer en la promesa y recibir por fe, porque la palabra de Dios dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo en diversas formas, pero la más común es cuando le estamos buscando en constante oración. También podemos recibirlo al escuchar la palabra de verdad, o también al estar cantando alabanzas de salmos, himnos o cánticos espirituales. Y siempre que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, la totalidad de nuestro ser experimenta y siente una tremenda diferencia, un tremendo cambio en toda su manera de vivir. También debemos explicar esto: en todo accionar en este mundo hay riesgos, hay peligros y extremos, porque en este mundo está el enemigo, el falsificador, el suplantador e imitador de todo lo que Dios hace. Pero esto no debe ser excusa para enfrentar y triunfar ante toda adversidad, en todas las cosas. Pues un error siempre lleva a otro error. Algunos se esfuerzan por gritar o saltar o hablar en lenguas en todo tiempo, porque piensan que esa es la prueba de que están llenos del Espíritu Santo. Pero esto no es del todo cierto, porque no siempre el hablar en lenguas es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, porque también la Biblia dice que no todos los creyentes hablan en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo nos trae mucha alegría, mucha emoción, pero eso no es el objetivo, pues con alegrarnos y emocionarnos no estamos cumpliendo con el propósito divino. Pues la mejor evidencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida es mostrar una vida de poder, poder para predicar la palabra de Dios, poder para testificar las maravillas del Señor, y también una vida llena de ferviente amor de Cristo, con abundante paz y plena comunión con todos. Pues el que es bautizado tiene una vida genuina de obediencia y de santidad total. Pero vemos que el bautismo del Espíritu Santo, como todas las cosas de Dios, han sido falsificadas, distorsionadas o imitadas por el diablo, con el propósito de sembrar confusión y difamación entre el pueblo de Dios. Por esta causa hay quienes prefieren ignorar o rechazar esta sana doctrina, pues piensan que así se evitan mayores problemas, pero esto es un gran error que les priva de lo mejor, pues solo por medio del bautismo y la llenura del Espíritu Santo se hace la genuina obra de Dios en esta tierra. Por esto no temas y busca lo genuino. El simple hecho de que existen las falsificaciones nos garantiza de que existe lo genuino, lo original y lo verdadero de Dios para tu vida. Muchos errores han cometido los líderes religiosos,
porque no han sido llamados ni capacitados por Dios para administrar los misterios de Dios. Y además de esto, por irse a los extremos y a las falsas interpretaciones de las Escrituras, pues debemos saber que todas las actividades espirituales son reguladas y conocidas por la palabra de Dios escrita. Por decir, para el uso del don de lenguas, nos dice en 1 Corintios 14, versos 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Además, los movimientos, gritos y danzas deben y pueden hacerse sin movimientos sensuales y sin provocar desorden. Por esto nos aconseja en 1 Corintios 14, versos 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Debemos entender que la verdad de Dios es perfecta en sí mismo, pero en nosotros los hombres la verdad de Dios se va incrementando y perfeccionando, según como nos llenamos del conocimiento y nos abrimos al entendimiento. Pero muchos maestros ciegos han engañado a los creyentes, negando las verdades de Dios o llevándolos a los extremos irresponsablemente. Pero a pesar de todo lo que pase o lo que está pasando en la tierra, debemos saber que todos los ministerios, es decir, los 5 ministerios sobrenaturales de la palabra de Dios y los 9 dones sobrenaturales, están en vigencia y en pie ahora mismo, y seguirán hasta el día que venga Cristo a llevar a su iglesia. Por esto es que hay que buscar lo genuino, lo verdadero, lo auténtico de Dios, pues lo más grande y poderoso de Dios es el conocimiento de la verdad, por el cual opera el poder liberador de Dios. Por esto Jesucristo mismo explicó la tremenda importancia del Espíritu Santo para la vida del creyente, diciendo en Juan 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hay corrientes teológicas y hay iglesias que por llenarse de temores y pretendiendo ser tan metódicas y moderadas, se han quedado frías y vacías con la pura letra del Evangelio, sin contenido espiritual y sin el mover del Espíritu Santo. Y también hay muchas iglesias extremistas, especialmente del movimiento pentecostal, que han ido al extremo y en su error se han dejado mover e invadir por diversas fuerzas espirituales y solo se complacen en las manifestaciones emocionales, sin contenido ni sustento bíblico. Siempre ha habido y habrá extremismos religiosos que se han manifestado a través de los tiempos y que están distorsionando y contaminando la fe de muchos creyentes. Pues ahora mismo vemos que muchos han reemplazado el poder de Dios por la gritería y por el alboroto del hombre. Muchos han cambiado el mensaje central y bíblico de la palabra de Dios que se daba en los púlpitos por el espectáculo y el teatro, de este modo profanando el altar de Dios. También han reemplazado la adoración y las oraciones por las danzas y los conciertos, en que solo se escucha la música, mas no se tiene un encuentro genuino con Dios, en espíritu y en verdad. Los que somos de Dios tenemos que enfrentar a las obras del maligno y a las obras de la carne para controlarlas y desalojarlas con la sabiduría divina y con el poder del Espíritu Santo,
porque aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ya sabemos que solo el Espíritu Santo nos enviste con el poder divino y nos entrega las herramientas sobrenaturales, es decir, los dones sobrenaturales para hacer señales y prodigios. Por eso hay que recibirlo antes de hacer toda labor y todo accionar espiritual. Por esto nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en San Lucas 24, versos 49: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y después que resucitó de entre los muertos, otra vez les dijo que esperen la promesa y el advenimiento del Espíritu Santo. Por esto dice en Hechos capítulo 1, versos 4: Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y también les aclaró el propósito de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, diciéndoles en Hechos capítulo 1, versos 8: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con todas estas instrucciones, los creyentes del primer siglo estaban unánimes y reunidos en ese mismo propósito de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y vemos que ocurrió todo lo prometido, y vino el Espíritu Santo desde el cielo, como está registrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versos del 1 al 4, que dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! El Espíritu Santo vino sobre ellos con estruendo de gloria y de poder. Desde entonces y ahora mismo viene para quedarse en los creyentes fieles. Alabado sea Dios, aleluya. El Espíritu Santo siempre desciende desde arriba hacia nosotros. Por eso cuando somos bautizados sentimos su presencia que llena nuestras vidas como ríos de agua viva, como ríos de amor y como torrentes de paz. Sentimos dentro de nosotros como una explosión de gozo y como un fuego purificador, como un fuego que nos santifica. Podemos sentir su desbordante amor, pero el bautismo del Espíritu Santo es mucho más que eso. Es mucho más de lo que podemos sentir o expresar, porque es un don espiritual, es un don inefable y glorioso para dar testimonio de la presencia de Dios a todos. Por eso vemos que allá en Jerusalén moraban judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Dice la Escritura que hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la cual hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia,
en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Por la palabra de Dios escrita sabemos que desde ese momento todos los creyentes de la iglesia se llenaron del poder y con todo denuedo anunciaban el evangelio con señales y prodigios, empezando desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Por esto, mi amado hermano y hermana que estás escuchando, esto también es para ti. No te pierdas ese divino poder sobrenatural de Dios para tu vida. Es el don inefable, que también se llama el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, para terminar en este mensaje, podemos hacer una oración para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y si no lo recibes ahora mientras oramos, vas a seguir buscándolo en oración y alabanzas, hasta que te llenes completamente del Espíritu Santo en todo tu ser. Ora así: Señor mi Dios, te doy gracias por haberme salvado. Te doy gracias por el conocimiento de tu verdad, que ahora yo lo recibo y lo creo, y sé que es tu perfecta voluntad que todo creyente sea bautizado con tu Santo Espíritu, y que permanezca lleno de tu Santo Espíritu. Por eso ahora mismo yo te pido por la fe, Señor Jesucristo, bautízame con el Espíritu Santo. Y ahora mismo levanto mis manos en señal de apertura y recibo el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya. Ahora recibo el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor, Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.